Estamos grabando. Y nos vamos. Bien. Cuando ya se dan los desastres naturales que afectan a una determinada zona o a una determinada localidad o área, país o lo que sea, estos retrasan las ganancias de desarrollo. ¿Por qué? Porque si se estaban desarrollando y no previnieron la llegada de un posible desastre natural, obviamente el desastre natural va a llegar a afectar todo esto. Pero si es que tuvieron la lucidez de poder prevenir esta situación, el daño económico o el daño al desarrollo va a ser mínimo, ¿ya? Esto porque la destrucción de la infraestructura y el desgaste de los medios de vida son el resultado directo del desastre. Porque si se destruye la infraestructura, no van a tener dónde vivir. Si se destruyen las infraestructuras donde trabajan, no van a tener dónde trabajar. Y por ende, el desastre va a afectar a toda la comunidad, provocando presiones significativas sobre los presupuestos nacionales y de los hogares, porque se va a tener que destinar recursos que estaban previstos para otras situaciones para tratar de ayudar a las áreas que han sido más afectadas. Esto va a hacer que se desvíen recursos que eran importantes, como por ejemplo para reducir la pobreza, para reducir el hambre, para brindar mejores servicios básicos, para brindar salud. O sea, afecta a todos simplemente por no haber previsto esto de una mejor manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos podemos utilizar para el registro o para minimizar los riesgos de un desastre? Son los elementos, pueden ser previos al desastre, es decir, predesastre, que en esta etapa lo que se hace es una actividad de desarrollo en curso. Se ve cómo están las actividades que se están desarrollando para ver si es que están bien dirigidas para soportar algún desastre de esa zona. Ver qué aspectos vigentes están en desarrollo. Por decirles, si estamos preveyendo que va a venir una riada del Piraí aquí a Santa Cruz, entonces deberíamos prevenir que los defensivos estén aptos para poder resistir este desastre. Todo esto es previo al desastre, ¿no es cierto? Evaluaciones de riesgo. Hay que realizar evaluaciones de riesgo constantes a las áreas para ver si es que está o no considerándose estos puntos. Un proceso de diagnóstico para identificar los riesgos que enfrentan una comunidad. Porque como les he dicho, pueden pertenecer a al mismo país, pero las áreas a las que están siendo sometidas por las distintas inclemencias del tiempo o riesgos naturales son distintas. Entonces no podemos aplicar el mismo plan a, no sé, a Santa Cruz que a La Paz, ¿ya? Tenemos que tener los riesgos bien identificados y los programas bien establecidos. Una prevención es importante. ¿Y qué es la prevención? Son actividades que ayudan a evitar el impacto adverso de las amenazas. Si nosotros tenemos bastantes amenazas, tenemos que tener una adecuada prevención para evitar el daño de estas. ¿Ya? Otros elementos para la prevención, para evitar el desastre es la mitigación. Como por ejemplo, la mitigación son medidas estructurales o de estructuras adaptadas para limitar el impacto adverso. Volviendo al ejemplo de Santa Cruz, una medida de mitigación es el defensivo para evitar que el río
avance hacia la zona urbana. Otra medida es la preparación. Son actividades y medidas adoptadas con anticipación para asegurar una respuesta efectiva. En esta medida de preparación es importante realizar y charlar con la población, realizando algún tipo de simulacro. ¿Para qué? Porque no sirve de nada que nosotros tengamos todo el proceso, el protocolo, las infraestructuras desarrolladas, si es que no lo hemos sociabilizado con las personas, si es que no le hemos dicho a las personas cómo deben actuar ante una emergencia, dónde deben acudir, qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer. Entonces, lo ideal es realizar simulacros. Ahora, estos simulacros no deben ser eh, no deben ser avisadas a la población. No sé, por ejemplo, no les vamos a decir, bueno, mañana se va a realizar un simulacro. No, el simulacro tiene que ser una acción sorpresa, donde se pueda ver el correcto desenvolvimiento de la población ante una circunstancia tal. Porque si nosotros les avisamos o los ponemos sobre aviso sobre un simulacro, la gente ya no actúa de la misma manera que si estuviera ante un desastre natural. ¿Ya? Una alerta temprana es la provisión efectiva y oportuna de información para evitar o reducir el riesgo. Si nosotros se le informa a las personas, no sé, a ver, a los que viven en las cabañas, se les informa que se están aproximando mucho a las laderas del río, ya se les está diciendo, le está dando la información oportuna, la información adecuada para evitar el riesgo. Ya depende de ellos si toman la información y le hacen caso o si simplemente la escuchan y no le toman importancia. ¿Ya? Otros elementos ya sería la respuesta frente al desastre. Todo lo que hemos hablado antes era antes de que llegue el desastre. Ahora ya vamos a hablar de lo que es directamente cuando un desastre ya llega, cuando un desastre ya está en ese momento, in situ, que es lo primero que se debe hacer, una evacuación. Una evacuación es el retiro masivo temporal del personal y propiedad desde lugares amenazados. Se va a retirar a las personas que están más próximas o expuestas a estas amenazas de un desastre. ¿Ya? Lo importante es salvar vidas y medios de vida. ¿A qué se refiere con medios de vida? Tenemos que, no sé, salvar alguna planta eléctrica tal vez que esté provisionando energía, por darles un ejemplo solamente, ¿no? Provisionando energía a algún determinado área, alguna determinada área, un hospital, por ejemplo, que sin energía ustedes saben que muchos instrumentos no van a funcionar y por ende pueden poner en riesgo la vida de muchos pacientes. Ya a eso se refiere con medios de vida. Protección de personas y medio de vida durante la emergencia. Si no se va a poder realizar una evacuación completa, pues entonces por lo menos les llevaremos lo que es agua potable, vituallas, suministros que les permitan continuar con vida hasta que sea la hora de su evacuación. ¿Ya? Otros elementos es el socorro inmediato. ¿A qué se refiere? Provisión de ayuda durante o inmediatamente después del desastre. Se refiere a llevar personal capacitado para que pueda brindar la ayuda necesaria a todo el personal, a todas las personas damnificadas. ¿Ya? Evaluación del daño y las pérdidas. Aparte de que se está brindando la ayuda necesaria a las personas afectadas, se tiene que realizar una cuantificación de daños y las pérdidas que han habido. ¿Para qué? Para poder ver si es que tiene esa zona afectada
la capacidad económica de poder salir adelante con sus propios recursos. O si es que esa comunidad, esa zona geográfica, ese lugar necesita el apoyo de terceros para poder superar este desastre. ¿Ya? La información sobre el impacto en los bienes y pérdidas de producción tiene que ser rápida, tiene que ser evolutiva. No podemos estarnos estancados con una información que se dio un primer día y después no decir más información. La información tiene que ser constante y fluida. Más elementos ya vienen en el post-desastre. Es decir, ya vino el pre-desastre cuando se informó a todas las personas para las previsiones, ya hubo el desastre cuando se recuperó a todas las personas. Ahora viene el post-desastre. ¿Qué hacemos después de que ha sido impactada una zona, un terreno, una comunidad? Ayuda en curso. Hay que ver cómo se va a ayudar directamente a las personas, de qué manera se les puede dar un beneficio, ¿ya? Ayuda continua hasta un cierto nivel de recuperación. No es que, bueno, ustedes sufrieron un daño y ahora de aquí en adelante les vamos a ayudar constantemente. No, porque si no estaríamos creando una comunidad vaga, una comunidad viciosa, que solamente estarían acostumbrados a dame, yo sufrí un desastre, así que dame. No, se les ayuda hasta cierto nivel de recuperación, donde que ya se vea que ellos con sus propios recursos pueden salir adelante, ¿ya? Y una recuperación son acciones tomadas inmediatamente después del desastre con el objeto de restablecer la infraestructura y los servicios. Lo importante después en el post-desastre es restablecer los servicios básicos. ¿Para qué? Para poder brindar a todas las personas y a los sobrevivientes una vida adecuada, ¿ya? Y recuperar sus infraestructuras poco a poco. Ahora, una reconstrucción. En un post-desastre a veces hay que sacar de lo malo lo bueno. Y aquí se tomaría ese consejo en el tema de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque acciones después del desastre pueden asegurar una reubicación y un reubicación o llevar a un reasentamiento, pero con una recuperación económica y social, adoptando medidas que le puedan beneficiar al grupo afectado, previniendo posibles desastres naturales a futuro. O sea, la reconstrucción tiene que ir visualizada a que en un futuro esa zona puede verse afectada por este mismo tipo de desastre. Entonces hay que tomar todas las variables necesarias para poder minimizar un daño inminente, ¿ya? Actividades en desarrollo en curso son acciones continuas y programadas de desarrollo. Evaluación de riesgo, se tiene que realizar siempre una evaluación de riesgo cuando se está ejecutando una operación de reconstrucción, porque no podemos el levantar tal vez un edificio o una construcción en el mismo lugar donde ya haya sido, donde se haya dado un desastre, porque posiblemente todo ese terreno ha quedado en una zona muy, pero muy delicada. ¿Ya? Formas de vulnerabilidad de las comunidades y hogares. O sea, ¿cómo es que quedan vulnerables las comunidades? ¿A qué se exponen? Están expuestos a conmociones relacionadas con factores meteorológicos o desastres naturales, como por ejemplo sequías. Todas las comunidades están expuestas a sequías, a terremotos, a huracanes, maremotos, inundaciones, fuertes nevadas y a olas de calor. O sea, en otras palabras, todo el mundo está expuesto a cualquiera de eh, estos desastres naturales. Cualquiera, ¿ya? Y también estamos expuestos a plagas y enfermedades. Lastimosamente, estas son más relacionadas con la acción del hombre,
estamos expuestos a plagas de insectos, a predadores, a enfermedades que afectan a los cultivos, animales y personas, porque no solamente las enfermedades van a afectar solamente a los cultivos, sino también a los animales cuando consumen esos alimentos y a nosotros también que somos animales cuando los consumamos, ¿ya? Una crisis ambiental también es una forma de desastre natural y la estamos viviendo ahorita. Degradación y erosión de los suelos también es otro problema de desastre natural. Incendios forestales son desastres naturales, pero lastimosamente, como ven, estos ejemplos que están acá, los 4, son por acciones antropogénicas, es decir, por acciones del hombre, pero también son que están muy vinculadas con desastres naturales, ¿ya? Conflictos económicos también está relacionado con los desastres naturales, como por ejemplo los conflictos económicos que estamos viviendo ahora con la cuarentena, porque mucha gente no está teniendo los recursos necesarios para poder vivir como quieren o como lo necesitan. Conflictos civiles, conflictos entre unos y otros países y otros problemas, otros conflictos que no estamos nombrándolo acá. La tecnología, como les he dicho hace un momento, puede ayudar a prevenir las amenazas naturales, siempre y cuando existan programas que nos brinden la capacidad de poner esta tecnología al alcance de las comunidades vulnerables. Lastimosamente, la tecnología tiene un costo y no todos los países tienen la posibilidad de invertir en este costo. Los desastres pueden ser la oportunidad para construir nuevamente mejores prácticas para el desarrollo. ¿A qué me refiero? Lastimosamente, cuando existe un desastre, es cuando nos damos cuenta de que ha habido alguna falencia en alguna de nuestras formas de vida, nuestro estilo de vida, de nuestras construcciones o de algo. Y podemos sacar de eso algo bueno haciendo o edificando cosas mejores para que no puedan suceder nuevamente como lo mencioné hace un momento. ¿Ya? Entonces, poniendo en ejecución adecuadamente estos periodos, el post-desastre, la recuperación y la rehabilitación, es que podemos llegar a fortalecer mucho a la comunidad con un efecto multiplicador de ayuda. Porque si nosotros empezamos a ayudar desde dentro, es más fácil que vengan ayudas desde el exterior con respecto a la recuperación en algún tipo de desastre. Chicos, no sé si tienen alguna duda con respecto al tema, algo que quieran acotar. No sé si tienen algo que quieran decir, algo que no les haya quedado muy claro. No, El no, está tema, bien. el tema en sí trata sobre todo de la prevención de los desastres naturales, porque no vamos a evitar que un desastre llegue, perdón, que una amenaza natural llegue. Lo que vamos a evitar es que la amenaza nos llegue a tener consecuencias significativas en las vidas de las personas o en la infraestructura que tenemos. ¿Ya? No sé si quieren comentar algo. Chicos, voy a ponerle entonces a consideración con sus compañeros el horario de esta clase para que vean si es que quieren mantenerlo acá o quieren seguir en el otro horario. Por mí no hay ningún problema, pero lo voy a poner en consideración de ustedes como me comentaron. ¿Ya? Me avisan Doutor, y por favor, doutor, uma coisa que eu estava vendo era sobre os desastres. dígame. Pós-desastre, nós outros como médico podemos ajudar muitas pessoas. Então, aquela pequena parte me tocou bastante. Eu Eh, observei bem. ¿Sabe qué es lo más importante, Francomar? Lo más importante de cómo ayudar a las personas en el tema de los desastres es nosotros transmitiendo lo poco que sepamos.
no quedándonos con la información de que, bueno, ya yo sé y ya a mí no me va a pasar. Si nosotros podemos sociabilizar esta información hacia todas las demás personas que lo necesitan o que se van a ver afectadas por falta de conocimiento, es muy importante. Por ejemplo, les doy un ejemplo claro y puntual. El otro día estábamos viendo en casa aquí una película y me preguntó mi niña, ¿por qué se ponen bajo la mesa en un terremoto? ¿Sí? O sea, Sí, nosotros sabemos de por qué, protección. ¿no es cierto? Sí. Ustedes saben por qué hay que ponerse debajo de una mesa, de un marco de una puerta, porque es la estructura más sólida que puede haber en una casa, ¿ya? Es el triángulo de la vida, ¿ya? Entonces, si nos ponemos ahí, es que vamos a posiblemente evitar el daño de algún derrumbe, de algo que nos caiga encima. Nosotros lo sabemos, nosotros sabemos cómo actuar, pero ¿estamos seguros que todos en nuestra casa lo saben? No. ¿Ve? O sea, como les digo, chicos, a veces nosotros pasamos por alto temas muy importantes, nos ponemos a charlar de cosas que no son relevantes, se puede decir, siendo que tenemos información crucial dentro de nuestra cabeza que podemos transmitir a nuestras familias, a nuestros seres queridos, para, no sé, para cualquier momento de la vida podemos llegar a utilizarlo. Así es que los invito a que la información que nosotros estamos transmitiéndoles a ustedes, no se queden ustedes, no se queden en el cuaderno, que lo pasen, ¿ya? Y muy aparte de eso, cuando ya estemos ejerciendo como médicos, tenemos que ser más, como les he dicho siempre, empáticos. Tenemos que tener empatía con nuestro paciente. Hablar un poco más con ellos, ver qué les pasa, qué tienen y qué no tienen, para poder dar una mejor atención, una calidad de atención médico-paciente. ¿Sí? Sí. ¿No se quieren decir algo más? Luis Fernando, tal vez. No. Bueno, chicos. Tranquilo. Qué bellezura, Giuliani. ¿Y esa niña? Está haciendo frío. Es Sí. mi bebé. Felicidades, está muy linda. Cuídela. Gracias. Muy linda, Julián. Bueno, Gracias. chicos, se cuidan, por favor, a cumplir la cuarentena. Cuídense mucho, que el virus no nos pille. ¿Ya? Gracias, Una buena doctor. noche. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Hasta luego, doctor. Chao, Chao, chao. chao. Doctor. Chao, chao.